Bueno, como habíamos quedado, vamos a hacer un resumen rápido, algunos videos con un resumen rápido de cada uno de los temas de las unidades que nos vayamos teniendo encuentro virtual esa semana para ir ayudando a la orientación. Vamos a comenzar con el primer tema que trabajamos. El primer tema que trabajamos fue sistemas de información e ingeniería de software. Vamos a comenzar por la presentación de este tema. Nosotros comenzamos la asignatura eh, hablando un poco de qué se trataba el dato, qué era la información. Todo este material está publicado en el aula virtual, así que estos videos, la idea es que sean rápidos como para orientar un poco en el trabajo del tema ese puntualmente, ¿no? Bueno, en el primer encuentro nosotros habíamos dicho que un dato es puntualmente un aspecto, un hecho real que encontramos en un dominio, que encontramos en un negocio, que encontramos en una realidad, como puede ser el dato de una venta, el dato de un llamado telefónico o el dato de un conjunto de llamados telefónicos. Pero básicamente, cuando a ese dato, a esos datos, los contextualizamos, le damos un sentido, un significado, ahí, digamos, ese dato adquiere la característica de información. Esos datos adquieren esta característica porque en definitiva ahora empiezan, digamos, a tener un significado y una importancia para la toma de decisiones. Empezamos a hablar también de lo que eran los sistemas de información, básicamente como todo ese conjunto, digamos, de mecanismos que procesan toda esta información. Y en ese conjunto de mecanismos nosotros encontramos recursos humanos, o sea, personas, encontramos los datos que son procesados, las actividades necesarias para poder procesarlos y recursos informáticos también, ¿no? O sea, el sistema de información va mucho más allá del sistema informático o del sistema específicamente, sino que tiene que ver también, digamos, con todo aquello básicamente eh, que ayuda, digamos, a que fluya, a que se procese todos estos datos y todo el conjunto de herramientas necesarias para que estos datos sean procesados, básicamente. Luego hablamos un poco de cuáles eran los elementos de ese sistemas de información. Encontrábamos elementos financieros, tecnológicos, humanos, materiales y administrativos. Veíamos también que había distintos tipos de información, porque tenían que responder a distintas necesidades de información, ¿no? Decíamos en su momento que los niveles más bajos de las organizaciones necesitan eh, información eh, básicamente que tiene que ver con las transacciones, que tienen que ver con las operaciones, como por ejemplo el detalle de las llamadas telefónicas, el detalle de las ventas, ¿sí? El detalle de los clientes. Mientras que a medida que ascendíamos en la pirámide organizacional, la información ya tenía que estar un poco más reducida, entonces ya era importante el promedio de ventas mensuales en el último año para obtener proyección para el siguiente año. Entonces, fíjense que las necesidades de información van siendo diferentes a medida que nos movemos en los distintos niveles organizacionales, ¿no? Operativo, táctico y estratégico, ¿no? Entonces, los sistemas que van a responder también para poder brindar esa información son diferentes. Entonces, tenemos desde en la parte más baja de la pirámide los sistemas de procesamiento de transacciones, que son estos sistemas que manejan, que pueden procesar y que pueden guardar, digamos, las ventas mensuales, todas las ventas. Y a medida que vamos subiendo, voy hacia abajo en la filmina, a medida que vamos subiendo, encontramos estos sistemas que soportan las decisiones, como ejemplificábamos recién, que son estos sistemas que me permitirán
a partir de lo que vendí como promedio mensual en el último año, hacer una proyección de lo que voy a vender el próximo año, por ejemplo. Habíamos hablado también de que para poder, digamos, dar apoyo a estos sistemas de información, aparecen los recursos informáticos también y aparece lo que es el desarrollo de sistemas. El desarrollo de sistemas que hasta la década del 70 había sido bastante caótico, sin orden, básicamente. Encontramos proyectos que no llegaban, que no se terminaban, que si se terminaban, utilizaban más recursos de los que se habían planificado, estaban fuera de presupuesto, fuera de calendario. Entonces, esa situación, ese momento, digamos, del desarrollo, se dio a llamar básicamente, o se lo conoce como crisis del software. Esta crisis del software o este momento, digamos, viene a ser auxiliada, digamos, por esta disciplina que es la ingeniería del software, que aparece básicamente ahí en los 80 para empezar a dar respuesta a lo que es la crisis del software, ¿no? Intenta solucionar todas estas cuestiones que mencionábamos recién, ¿no? Ya que hay que construir software a gran escala, software que sea mantenible, o sea que después yo pueda hacer una modificación, software distribuido, software muy complejo. Ya eh, empieza, digamos, a utilizarse sistemas en varias áreas, en muchas áreas de las organizaciones y esos sistemas tienen que integrarse, ¿sí? La globalización también ayuda, básicamente. Entonces, acá, próximamente, después en las filminas, ustedes tienen para leer la evolución histórica en las diferentes décadas del desarrollo de software, digamos, cómo ha ido variando el desarrollo de software en las diferentes décadas, básicamente, para llegar un poco a esto que mencionábamos recién, a esta disciplina de la ingeniería de software. Yo les comentaba en el primer EBS que nos vimos que acá presentamos algunas definiciones de ingeniería de software de varios autores muy interesantes, que lo que yo sugiero es que ustedes elijan alguna, la que más les guste y que esa sea, digamos, la que ustedes tengan, digamos, como referencia, ¿no? Acá tienen varias de muchos autores que realmente son muy interesantes, digamos, y muy reconocidos. Yo he marcado puntualmente esta, que es la de Pressman. Es una de las que, digamos, a mí más me gusta, porque me parece de las más completas, que dice que la ingeniería de software abarca un proceso, una colección de métodos y una variedad de herramientas que permiten a los profesionales construir software de alta calidad, ¿sí? Habla de cómo vamos a construir software a partir de ahora, ¿no? Que la ingeniería de software va a venir a proponernos una forma de construir software para básicamente apuntar a la calidad, en definitiva, ¿no? Y la ingeniería de software va a utilizar a partir de ahora, y nosotros vamos a estar viendo a lo largo de esta asignatura, tres técnicas, eh, por lo general, que son el modelado, la división del producto y la división del proceso. El modelado, que en definitiva va a intentar simplificar realidades complejas, en este caso la realidad del software, que es muy complejo, tomando algunos aspectos y dejando otros de lado. La división del producto, que va a implicar en definitiva dividir las funcionalidades, ¿sí?, en pequeños subproyectos para de esta forma manejar la complejidad. Y la división del proceso, que va a implicar dividir el proceso en etapas para darle un orden al desarrollo, en definitiva. Modelado es un poco como decíamos recién, ¿no? Esto de hacer un plano. Cuando un arquitecto hace una casa, primero la va a diseñar y hace un plano y después recién construye. No va directamente al terreno y empieza a levantar las paredes con los ladrillos. Sabe qué es lo que va a hacer primero. Bueno, esta es la idea, digamos, de modelar, ¿no? O sea, para poder generar código, nosotros primero tenemos que saber qué es lo que vamos
a generar, hay que diseñarlo primero. Bueno, esto del modelado es similar, digamos, a hacer un plano en una casa, ¿no? Dividir el producto, como decíamos recién, si tenemos un producto, eh, software que es muy complejo, que es muy grande, y bueno, subdividirlo, digamos, en pequeñas porciones de funcionalidad es una buena forma para poder manejar esa complejidad. Y la división del proceso, considerar, especificar primero qué es lo que tenemos que hacer, luego cómo lo vamos a hacer, luego hacerlo y luego probarlo, es una buena forma de dividir este proceso de desarrollo para, como decíamos, poner orden, ¿sí? En cada una de estas actividades. No es lo mismo eh, identificar qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Que definir cómo hacerlo. Entonces, estas son las cuestiones que tenemos eh, que identificar básicamente y ver con qué herramientas vamos a abordar cada una de esas etapas en definitiva. Y finalizamos el encuentro hablando un poco de lo que es el ciclo de vida, ¿no? El ciclo de vida como que es todo el tiempo, todo lo que sucede básicamente y lo que le sucede al software y que está relacionado con el desarrollo y el mantenimiento, ¿no? Todo ese tiempo en el cual transcurren procesos, hay actividades, las personas realizan tareas. Bueno, este es el ciclo de vida, lo que llamamos ciclo de vida del software, ¿no? Acá yo les dejo un par de videos para que ustedes puedan ampliar y puedan ver un poco más. Cuando ustedes vayan al aula virtual, nosotros acá en el tema uno, este, esto corresponde, digamos, a la primera semana de cursado. Ustedes van a encontrar en clase 1, guión IS, Ingeniería de Software, van a encontrar esta filmina, digamos, que yo les acabo de mostrar, y van a encontrar también un documento, un paper, que se llama No existen balas de plata. La actividad en esta semana es la lectura de este paper, No existen balas de plata. Ustedes lo que tienen que hacer es acceder a este paper y tienen que realizar la lectura, ¿sí? A conciencia básicamente de este paper que explica un poco, digamos, la realidad básicamente tan compleja del software, ¿no? Esa es un poco la idea como para saber luego en el resto de la materia a qué nos estamos enfrentando. Bien, con eso nosotros completamos el tema que correspondía a la semana uno y la actividad. La actividad es la lectura de este paper.